Mis amados, muchas bendiciones, sean bienvenidos al reto de la Biblia cronológica. Ya estamos en la semana número 34. Esta semana estuvimos leyendo sobre el profeta Jeremías, el profeta Abdía y estuvimos leyendo algunos salmos. Una de las cosas que pudimos ver esta semana en nuestro tiempo de devocional fue que cuando todo se derrumba, Dios sigue reinando. El dolor de un pueblo que se resiste a obedecer. Y eso fue lo que leímos en la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, y Segunda de Crónicas, capítulo 36, y Jeremías, capítulo 52. Nos colocan en uno de los capítulos más tristes de la historia bíblica. ¿Por qué? Es la caída de Jerusalén, donde ellos van al exilio en Babilonia. Nabucodonosor invade, quema el templo, destruye los muros, deporta al pueblo y deja en ruina lo que antes había sido la ciudad del gran rey. ¿Y por qué sucedió esto? El texto bíblico es claro. Jehová envió contra ellos al rey de los caldeos, porque no había remedio. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. El problema no fue la falta del poder militar, sino la falta de obediencia espiritual. Y es lo que pasa con mucho pueblo, con mucha iglesia hoy, con muchos discípulos, que no es que no haya palabra, no es que no haya discipulado, es la falta de obediencia espiritual a los estatutos y los mandatos de Dios que nos alejan del Señor. El pueblo había recibido advertencia tras advertencia de parte de los profetas, pero eligieron endurecer su corazón. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hecho advertencia a usted y a mí, para que nos acerquemos, para que no nos alejemos? Y esto nos enseña una verdad dolorosa, pero necesaria. La ruina espiritual no llega de repente. No fue que usted iba caminando y, wow, caí en un hueco, caí en ruina espiritual. No, es el fruto acumulado de años de desobediencia y rechazo a la voz de Dios. El pecado tolerado se convierte en cadenas y las cadenas en destrucción. En nuestra vida personal y comunitaria como iglesia local y como iglesia de Cristo, Dios siempre advierte antes de disciplinar. Amado, no viene disciplina sin advertencia. Usted y yo fuimos niños pequeños, usted y yo vivimos en nuestras casas con nuestros padres y antes de disciplinarnos nos daban advertencia. Hey, si no te bañas, te va a suceder esto. Hey, si no lavas los trastes o los platos que están en el lavaplato, va a haber una consecuencia. Hey, si no barres, si no organizas tu cuarto, si no haces las tareas, va a haber consecuencias. Es como cuando usted va a la universidad y está estudiando. Si usted tiene un examen y usted no se prepara y hay advertencia y usted no lo hace, amado, lo más probable es que no va a venir una visión cósmica y le va una sabiduría cósmica para que usted haga el examen. No, si no estudiaste, lo más probable y lo más seguro es que no pases la prueba. Y muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, estamos esperando milagros, estamos esperando bendiciones de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. La pregunta es, ¿estamos siendo obedientes a la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o la estamos ignorando? Estamos permitiendo que pequeños compromisos se conviertan en fortalezas que nos apartan de Él. Número dos, en esta semana también vimos que la rebeldía después del juicio, lecciones que aprendemos en Jeremías capítulos 41 y 44, sorprendentemente, incluso después de la caída de Jerusalén, el pueblo no aprendió la lección, como muchas veces pasa. Después de una prueba, después de una situación difícil, muchas veces nosotros repetimos la prueba una y otra vez porque no aprendemos la lección. Un grupo escapó a Egipto llevándose consigo a Jeremías, y una de las cosas que más me impresionó de esa parte del texto fue que le preguntan a Jeremías, le consultan a Jeremías después que uno de los del pueblo de Judá mata al gobernador que mandó Nabucodonosor o Babilonia a gobernar en Jerusalén, y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Y Jeremías le dice, mira, no se resistan a Babilonia, sino que más bien entréguense y sigan.
y sigan el camino del exilio. Y el pueblo no le gustó eso y le dijo, no, 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 tú estás diciendo mentiras, Jeremías. Te mandamos a consultar a Dios y nos está diciendo mentira. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos bajo la esclavitud, bajo el yugo de Babilonia? Y Jeremías le dice, si no lo hacen, aun cuando se vayan para Egipto, ahí va a venir consecuencia, ahí va a venir destrucción. Y muchas veces nosotros pedimos dirección de Dios, pero como ya tenemos una dirección tomada en nuestro corazón, no nos gusta que nos contradigan. Dice, hey, yo creo que la decisión que estás tomando, yo creo que lo que estás haciendo no es de Dios, no es lo correcto. Este pasaje refleja la terquedad humana, la rebeldía. En lugar de reconocer que su idolatría lo había llevado a la ruina, insistieron en justificarla. ¿Cuántas veces nosotros justificamos el pecado? Preferían vivir el autoengaño antes de arrepentirse. El mayor peligro, amados, para no caer en pecado, sino para permanecer en la palabra de Dios, es que usted y yo reconozcamos que Dios es soberano y que la voluntad de Dios siempre se cumple. Y a veces nosotros caemos una y otra vez en la misma trampa, en la misma prueba, porque nos autoengañamos. Ese engaño pensando que, bueno, antes nos iba mejor. Muchas personas a veces dicen, antes cuando yo no era cristiano, antes cuando yo no seguía a Cristo, a mí me iba mejor. Cuando servíamos al pecado me iba mejor, olvidando que fue precisamente ese camino el que los llevó a la ruina. La gracia de Dios está siempre disponible, pero exige un corazón quebrantado y arrepentido. Número tres, el orgullo siempre es derribado delante de la presencia de Dios. Abdías y las profecías contra las naciones, el profeta Abdías es breve en su mensaje, pero es contundente. Edom, hermano de Israel por linaje, que son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, se alegró y se aprovechó la desgracia de Judá. Por ello Dios declaró, como hiciste, se hará contigo. O sea, como te burlaste de tus hermanos, también pasará contigo. De manera similar, Jeremías capítulo 45 al 51 anuncia juicio contra las grandes naciones del entorno, Egipto, Moab, Amón, Edom, Damasco, Elán y finalmente Babilonia. Todas estas potencias parecían invencibles, pero Dios les recuerda que ningún imperio humano es eterno. Incluso Babilonia fue instrumento de juicio contra Judá. Cuando vemos sistemas de injusticia, gobiernos que se creen indestructibles o personas que exaltan la soberbia, el orgullo, la arrogancia, podemos descansar en el poder de Dios y no en el humano, porque el poder humano tiene fecha de vencimiento. Llámese como se llame. Alguien me preguntaba en estos días, me dice, pero ¿cómo Dios hace con esos gobiernos corruptos, con esos gobiernos dictatoriales? Amado, a cada gobierno, a cada lugar donde hay gobiernos dictatoriales, gobiernos que no, definitivamente lo que hacen es afligir al pueblo, afligir al menesteroso, afligir a la viuda, afligir al necesitado. Ahí Dios hará justicia, no en nuestro tiempo ni a nuestra manera, sino en su tiempo. Amén. La promesa que Dios le hizo a Jeremías en medio de tanto caos, Dios no se olvide de los suyos. Jeremías capítulo 45, el profeta recibe un mensaje personal. Aunque todo alrededor estaba derrumbado, Dios le promete vida como botín de guerra. Es decir, de hecho, Barú dice, ¿y qué me tocará a mí? El que estaba escribiendo con Jeremías. Y el Señor le dice, Barú, tu vida será por botín. Dale gracias al Señor que no vas a morir, sino que tu vida será por motivo. Los Salmos 82 y 83 esta semana refuerzan este mensaje. Dios se presenta como juez supremo que defiende al huérfano, al pobre, al afligido y como refugio para su pueblo frente a enemigos que conspiran contra ellos. Aunque las naciones se levanten, el pueblo de Dios puede orar y confiar en que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Amados, el verdadero éxito espiritual no depende de una circunstancia externa, sino de la fidelidad al Señor. Aunque todos a nuestro alrededor se esté derrumbando, Dios promete sostenernos y darnos vida. Y por último,
para cerrar esta reflexión de la semana 34 de nuestro reto de la Biblia cronológica, estas lecturas, aunque antiguas, son profundas y actuales. Nos muestran que, número uno, el pecado no arrepentido destruye. No basta con escuchar la palabra de Dios, hay que obedecerla. Número dos, la terquedad espiritual endurece el corazón, aunque después de la disciplina podemos seguir resistiendo. Número tres, Dios derriba la ignorancia de los poderosos. Los imperios humanos pasan, pero su reino permanece. Es más, la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero su reino no pasará. Número cuatro, la esperanza está en Dios mismo. Aún en el exilio, en las ruinas, Dios guarda los suyos y cumple sus promesas. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Uno ve la noticia, ve las redes sociales y se da cuenta que son tiempos malos, guerras, gobiernos corruptos, persecución contra la fe y sociedades que celebran lo que Dios condena, sociedades que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estas lecturas de esta semana nos llaman a confiar en Dios y no en el sistema humano porque Dios sigue reinando, Dios está en control y Dios nada, amado, nada se le escapa a su control. Así que esta semana sigamos confiando una vez más en nuestro Señor, en nuestro Dios todopoderoso. Ya vamos a arrancar con nuestra semana número 35 de nuestro reto de la Biblia cronológica. Y qué hermoso poder ver a Dios en todas estas escrituras y ver que la justicia de Dios no es como la nuestra. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Así que si has pasado por momentos difíciles o estás pasando por una prueba, amado, aprendamos de la prueba, aprendamos de la lección para no volver a repetir el mismo proceso.